Hola amigos, ¿qué tal? Ha llegado el día que vamos a terminar la moto si todo va bien. Estaba esperando porque necesitaba una cadena buena, en este caso en scooter, no sé qué, la compré en internet, no me acuerdo, perdonadme. 428, 126 pasos con retenes y además con el color que yo quería dorado, pero esto sí es una cadena de calidad. En este caso la HPO O-Ring que la hace JTC, que es la marca JT, la marca que sobre todo se dedica a hacer piñones y coronas. Y después este patín por el que he estado esperando un par de semanas, porque lo tenían, en fin, estaban cerrados por vacaciones, no sé qué, que en principio lo busqué en Trial World y en algunas otras páginas de trial, porque digo, bueno, siendo una beta Tecno, pues, pero no lo supe encontrar o no lo tenían. Y al final, en Duro Recambios, aquí está Sahara Motor, pues lo he comprado y ya está, me lo he enviado. Así que voy a ponerlo a ver si no hay ningún problema y os enseño la moto. Bueno, pues esta semana, además de todos esos detalles de terminación de la moto, ha habido mucho trabajo en el banco de pruebas, porque de entrada, por ejemplo, tenía que adivinar pues cómo hacer que el motor girase al revés, que parece sencillo, con dos clics en el programa del controlador debería de haberse solucionado, pero no fue así, y tuve que adivinar mediante ensayo-error pues el ángulo entre los 5 polos magnéticos y los sensores de efecto Hall que lleva el motor. Luego además trabajé en los mapas de potencia, el 1, el 2 y el 3, haciendo que el 2 sobre todo se acerque un poco más al 3 y pueda ser utilizable por mí, no solo cuando voy a dejar la moto a que alguien la pruebe. Y por último, además consiguiendo muy buena velocidad punta y muy buena aceleración y una capacidad para subir, que también he mejorado con el tacto y la puesta a punto del puño del gas. Bueno, pues por fin, después de muchas horas y semanas de trabajo, ahí está la moto terminada. Os la enseño. Y bueno, pues ya habéis visto, hoy me siento como Superman.
como llevo como en esta camiseta, porque la verdad es que cuando terminas un proyecto que, bueno, pues para mí tiene cierta complejidad, te sientes contento, ¿no?, de haberlo realizado. Esta es la primera satisfacción que me llevo, ¿no?, el haber terminado la moto, la segunda moto, en este caso también eléctrica, y sobre todo lo bien que va, lo divertida que es. Ya de por sí esta moto, con la transformación del asiento, estas Betas Tecno eran motos divertidísimas, pero ahora con la electrificación se lleva todo ese concepto a un nivel desconocido, ¿no? Porque la ausencia del cambio de marcha y la ausencia de ruido hace que, bueno, se abra un mundo de posibilidades y de formas de disfrutar la moto que antes no tenía, ¿no? Y que es lo que yo buscaba, así que estoy encantadísimo. Es verdad que, bueno, he tardado menos en hacerla que el proyecto KX, que fue un poquito más complicado porque había que hacer también la restauración de la moto, digamos, una moto con más desgaste. Pero bueno, esto ha tenido sus desafíos, pero quizá que también he tenido menos pausas que la KX, que bueno, que tuve que aprender ciertas cosas de electricidad, de electrónica, pues cosas que desconocía, ¿no?, mientras iba montando todo. Y quizá pues con esta se ha beneficiado obviamente de todo aquel desarrollo y me ha permitido ir más rápido, con lo cual he conseguido terminarla en mucho menos semanas que aquella. Así que bueno, este es el futuro. Esto es simplemente pues un ejercicio de, como habéis visto, ¿no?, de desafío personal, de adaptación y uso de, bueno, pues de una moto que tenía, en este caso, adaptada. Y en el futuro pues estoy seguro que todas las motos, especialmente las de campo, pues serán así sin ninguna duda, porque ya no solo el comportamiento, que es excelente y terminará siendo superior seguro en potencia, en suavidad, en dosificación, en tantas cosas, ¿no?, a las motos de gasolina, sino que además el tema de que no haga ruido y que no contamine. Porque bueno, las motos de campo tampoco es que contaminen, comparado con lo que contamina el ser humano en el transporte, en cuanto a por carretera, bueno, el uso de aceites, plásticos, petróleo, para tantas cosas. Las motos de campo en sí son, y las motos en general casi, que es una pequeña parte, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues si además de que no contamina, no hace ruido y no molesta, pues ya es el sumum total. Así que bueno, pues os doy las gracias a los que habéis estado ahí, siempre pues mandando como siempre mensajes y viendo los vídeos, y espero que os haya gustado, que alguien se anime a hacer este tipo de preparaciones a conversiones. No lo descarto. España no es un país nada fácil para ello, no tenemos facilidad por ningún sitio, ni para homologar estas conversiones, que es, digamos, lo peor, ni para obtener información de cómo hacerla. También los motores, el software, la puesta a punto, todo es en inglés o en chino. El contacto con las personas que lo conocen, que conocen este mundo, es bastante complicado, con lo cual lo que sí invito es que a la electrificación y la gente que pruebe este tipo de motos, pues aunque ahora mismo son pocas las que hay en el mercado y son caras respecto a las motos de gasolina, merecen absolutamente la pena quien pueda permitírselo. Y bueno, quien se quiera atrever para hacer algo parecido, pues adelante, porque en la vida pues hay que animar a todos los inventores y gente que se echa para adelante. Gracias por estar ahí. Terminamos la serie de la Beta Tecno E y os mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.